y esto estoy dispuesto a debatir con cualquier tema, con cualquier abogado que quiera debatir, obviamente de nivel, sobre este tema. Lo que expuso la fiscal en la audiencia del 5 de enero de 2024 es que se determinó, según la información de la fiscal, que hubo abuso de fondos estatales para favorecer a terceros configurándose el delito de peculado. ¿Qué es el delito de abuso? El peculado tiene dos, en líneas generales, tiene dos grandes universos. El delito de abuso y el delito de apropiación. ¿En qué consiste el delito de abuso? Abuso viene de una palabra que quiere decir ab, prefijo que quiere decir mal, y luego uso, mal uso. Y luego es el delito, otro delito es otro tipo penal del peculado, es el delito de apropiación. Entonces, en el delito de abuso es, por ejemplo, para que la ciudadanía me entienda, es cuando una persona, por ejemplo, toma una volqueta del municipio de Alausí y la manda a que trabaje en su finca y luego devuelve la volqueta, no se apropia de la volqueta, la devuelve a la volqueta, que en conclusión, ¿qué hizo? Hizo un mal uso de un recurso público, de una volqueta, y devolvió la volqueta. Hizo un mal uso, abuso. En este caso, Glass no cometió delito de abuso, porque no es que él se apropió de unos dineros y los devolvió. Entonces, desde el punto de vista de técnica legal, penal, lo que hicieron con Glass en esta audiencia del 5 de enero del 2024 es una estupidez jurídica, porque no se llevó la plata con la que se contrató lo del parque, no sé cuántos de Manaví. No se llevó la plata a la casa y luego la devolvió. Es una contratación que según la fiscalía fue mal hecha. Entonces, enderecen el tema y manéjenlo como debían haberlo manejado. Pero el odio lo ciega y la ciega, y de esa manera no saben cómo manejar estos casos. Entonces dice, aquí lo que quieren es volverme a meter preso para tener un trofeo para la campaña electoral, para la campaña por el no, para decir aquí estamos combatiendo la delincuencia y etc. cosas. Entonces Glass opta por buscar refugio en la Embajada de México en el Ecuador, porque ve que la justicia está torcida. Porque este es un conjunto de mentiras y que siguen. Yo prendo, tengo que ver, no tengo otro remedio. Me meto algunos medicamentos para controlar el hígado, pero tengo que ver Ecuavisi, tengo que ver Teleamazonas y los demás medios de comunicación, no tengo más remedio. Sinvergüenzas, cómo le mienten al Ecuador. Información parcial, sesgada, y para tratar de decir, miren lo que decía un medio. Dice, Jorge Glass llegó a Guayaquil cuando lo llevaron en el avión y nadie fue a recibirlo, de la gente de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lo iban a recibir si ni siquiera sabían que estaba llegando? Pero es para decir, está solo, ya lo votaron. O sea, sin vergüenzas, así no se hace medios de comunicación. No se mientan a ustedes mismos, no les da vergüenza llegar a la casa y ver a sus hijos, a su familia y decir, eres un mentiroso, no sabes manejar la información. Y no saben qué hacer para tapar lo que no se puede tapar. Ya vamos a ver todo, las repercusiones internacionales, todo lo que ha pasado con este tema. No se pierdan que esta telenovela del ignominio, aquí se la contamos. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. A ver, ¿cuándo comienza este tema? Jorge Glass tenía dos sentencias. La una por asociación ilícita, la otra por el caso de cohecho. 2. ¿Cómo se unificaron las sentencias? Porque así lo manda el Código Penal que regía a la fecha en que supuestamente se cometió esos ilícitos. Entonces se le juntó y fueron 8 años los que tenía que purgar. Pero en vista de cómo se comportó en la cárcel, fue favorecido con el régimen de prelibertad. El régimen de prelibertad contempla dos posibilidades: régimen abierto o régimen semiabierto en el Código Orgánico Integral Penal. Por eso salió libre en régimen de prelibertad. Ya no tenía nada sobre lo cual responder. Nada más esperar que pasen los 3 años en régimen de prelibertad y definitivamente se anulaba ya toda cuestión en contra de él.
Aquí sucede algo que es increíble el tema. El 25 de abril de 2019, hace 5 años, escuchen bien, ecuatorianos, esto es información y esto es análisis. No lo que hace Radio Pichincha invitándola a Joffre Campaña, que casi concluyó diciendo que Glass era culpable. O sea, esos son los medios que no saben manejar la información. 25 de abril de 2019. La Fiscalía recibe una denuncia por parte ¿de quién? Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo. De Trujillo, pues. De Trujillo. Sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos de la Ley Solidaridad para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de Manabí. 25 de abril de 2019. Por favor, papel y lápiz. 25 de abril. 30 de mayo del 2023, antes de eso, 10 de febrero del 2020, hace 4 años, 2 meses, la Fiscalía recibe una nueva denuncia por parte del Consejo de Participación Ciudadana por el presunto delito de delincuencia organizada, por el tema de reconstrucción de Manabí, delincuencia organizada. Y luego de esto, ya pasó de esto 4 años, 2 meses. ¿Cuándo se acuerdan de él? Incluso hace algún tiempo ya Glass salió libre, en prelibertad. Pero se acuerdan de Glass. Se acuerdan de Glass porque necesitan un chivo expiatorio para seguir jodiendo la pita. Y a los 4 años deciden que hay que formularle cargos por el tema de presunta participación en el delito de peculado en el tema de la reconstrucción de Manabí. Recién a los 4 años. 4 años. Entonces, señora Fiscal General del Estado, o sea, ¿qué pasó? Usted no encontró elementos, pues, porque por eso se durmió el caso, sino que dijeron, a ver, sácame de alguna gaveta algo que esté por ahí perdido contra Glass, resucitémoslo, pero tenemos que volverlo a meter preso. Pero aquí viene un tema, y esto estoy dispuesto a debatir con cualquier tema, con cualquier abogado que quiera debatir, obviamente de nivel, sobre este tema. El 5 de enero del 2024 se ordena la prisión del expresidente Jorge Glass. Él desde el 18 de diciembre ya estaba refugiado en la Embajada de México en el Ecuador. Y según expuso la fiscal en esta audiencia, escúchenme bien, esto es gravísimo. Lo que expuso la fiscal en la audiencia del 5 de enero de 2024 es que se determinó, según la información de la fiscal, que hubo abuso de fondos estatales para favorecer a terceros configurándose el delito de peculado. Entonces aquí viene el tema. De esto no habló Joffre Campaña, ni habló una cantidad de gente que han invitado a no sé cuántos medios de comunicación que no saben cómo le entra el agua al coco. ¿Qué es el delito de abuso? El peculado tiene en líneas generales, tiene 2 grandes universos. El delito de abuso y el delito de apropiación. ¿En qué consiste el delito de abuso? Abuso viene de una palabra que quiere decir ab, prefijo que quiere decir mal, y luego uso, mal uso. Y luego es el delito, otro delito es otro tipo penal del peculado, es el delito de apropiación. Entonces, en el delito de abuso es, por ejemplo, para que la ciudadanía me entienda, es cuando una persona, por ejemplo, toma una volqueta del municipio de Alausí y la manda a que trabaje en su finca y luego devuelve la volqueta, no se apropia de la volqueta, la devuelve a la volqueta, que en conclusión, ¿qué hizo? Hizo un mal uso de un recurso público, de una volqueta, y devolvió la volqueta. Hizo un mal uso, abuso. En este caso, Glass no cometió delito de abuso, porque no es que él se apropió de unos dineros y los devolvió. Entonces, desde el punto de vista de técnica legal, penal, lo que hicieron con Glass en esta audiencia del 5 de enero del 2024 es una estupidez jurídica. Es una estupidez jurídica.
porque él no pudo haber cometido jamás delito de abuso, porque no se llevó la plata con la que se contrató lo del parque, no sé cuántos de Manabí. No se llevó la plata a la casa y luego la devolvió. Es una contratación que según la fiscalía fue mal hecha. Entonces, enderecen el tema y manéjenlo como debían haberlo manejado. Pero el odio lo ciega y la ciega, y de esa manera no saben cómo manejar estos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Glass con esto, primero hay otro tema que es importante verlo, y esto está fundamentado, documentado. La fiscal no actúa de frente, actúa con trampa. ¿Cuándo? Cuando pide una audiencia de formulación, una audiencia con fines investigativos a la que debía concurrir Glass. Escúchenme bien y espero que esta entrevista la oigan unas 3, 4, 5 veces. Audiencia con fines investigativos. ¿Qué era lo que buscaba? Lo que hicieron con el caso Purga. ¿Qué eso lo hicieron con el caso Purga? Te llaman a declarar con fines investigativos. ¿Quién no puede estar predispuesto a ir a brindar su información? Y ya cuando está sentado frente al juez, cambia la forma de actuar de la fiscalía y mete una audiencia de formulación de cargos y formula cargos. Y el juez convierte la audiencia con fines investigativos en una audiencia de formulación de cargos. Como esto ya lo venían haciendo, entonces Glass se da cuenta de que lo van a meter preso por un caso que fue denunciado 5 años atrás y que no hicieron nada. Entonces dice, aquí lo que quieren es volverme a meter preso para tener un trofeo para la campaña electoral, para la campaña por el no, para decir aquí estamos combatiendo la delincuencia y etc. cosas. Entonces Glass opta por buscar refugio en la Embajada de México en el Ecuador, porque ve que la justicia está torcida, y que están afectando incluso declaraciones universales de derechos humanos, porque nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado conforme al artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, con base en esto, se refugia en la asamblea, en la Embajada de México en el Ecuador. Esto es lo que sucede de inicio. Ahora, con base en esto, vemos todo lo que ha pasado. Ahora sí, comencemos a hacer el análisis de lo que ha sucedido en torno a este tema. La Constitución de la República, en el artículo 41, dice, se reconocen los derechos de asilo y refugio. No solamente de asilo, sin vergüenzas, porque dicen, pero es que estaba refugiado y eso no tenía el asilo, pero también el derecho de refugio. El derecho de refugio, o no han leído la Constitución, señora Palencia y toda la gente que forma parte del gobierno. No han leído el artículo 41 de la Constitución, porque los medios de comunicación dicen, pero es que él no estaba asilado, él estaba refugiado, pero también el derecho de refugio. Y después le dieron el asilo. De acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Y luego dice, el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. O sea, ¿dónde quedó la Constitución, señor Novoa y su combo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde les quedó? Entonces, ¿qué creen que somos? O sea, violan la Constitución las veces que les da la regalada gana. Entonces, claro, ingresó en calidad de refugiado. Luego le dieron el asilo. Ya lo vamos a ver. Las autoridades dicen que estaba refugiado, eludiendo una orden de captura por presunta corrupción. Eludiendo, lo ponen eludiendo. Un ser humano tiene derecho a presentarse en una embajada, y si la embajada considera, porque no es que Glass es el dueño de la Embajada de México en el Ecuador, presenta su caso y dicen, pase, a ver, expóngame su caso, quédese aquí. Y obviamente después de analizar el caso Glass, el gobierno mexicano dice, sí,
y quédese, y además le voy a dar el asilo. Y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, para eludir una orden de captura, todas las personas que se asilan es porque están eludiendo órdenes de captura. Pregunta del millón ecuatorianos. ¿Qué es el asilo? El asilo es una institución mediante la cual una persona busca la protección de una embajada de otro país para tener el asilo diplomático, que es diferente del asilo territorial. Ya voy a explicar. El asilo diplomático es porque está asilado en una embajada. Y el asilo territorial es cuando ya se va, ya es llevado allá, como en el caso del momento actual. Por ejemplo, Carlos Viteri Gualinga, que está en México, ya tiene asilo territorial. El asilo diplomático es nada más, escúchenme bien, es un tránsito hacia el asilo territorial. Es un asilo momentáneo que se lo da en una embajada para que luego esa persona sea llevada al país asilante, en este caso México. Obvio que es una persona, ¿acaso que una persona caminando por la calle que no tiene nada que ver con algún proceso judicial, especialmente de lawfare, de judicialización de la política, llega y dice, me quedaré en esta embajada, voy a timbrar a ver si me reciben, me tienen de asilado y después me mandan afuera? Van a decir, ¿cómo así usted quiere venir aquí? Porque tengo esta persecución, y presenta sus papeles. Entonces no es que tenía una orden de captura. Claro que tenía una orden de captura. Al 17 de diciembre del 2023, aquí hay que rectificar. La orden de captura contra Glass no había el 17 de diciembre del 2023. Es una mentira del comunicado de prensa de la presidencia. La orden de captura le dieron el 5 de enero del 2024. Cuando él se presenta en la embajada no tenía orden de captura, pero sabía lo que se le venía porque ya convocaron a la audiencia con fines investigativos. Entonces obviamente tenía que ponerse a buen recaudo. Entonces, esto es lo que pasa en el Ecuador.